buenos días. Un saludo especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, de la doctora Noristela López Jaramillo, vicepresidenta, y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta videoconferencia denominada Protocolo para la Gestión de Documentos Electrónicos, que hace parte del ciclo de capacitaciones en tecnologías de la información y las comunicaciones, y que se realiza en coordinación con el Centro de Documentación Judicial CENDOC y la Unidad de Informática de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Todo esto conforme a los acuerdos establecidos por nuestro Consejo Superior de la Judicatura. En el marco de las recientes medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y por el Consejo Superior, con ocasión del estado de emergencia, se expidió por parte del Gobierno Nacional el decreto legislativo 806 del 4 de junio de 2020 y el acuerdo 11567 del 6 de junio de 2020 del Consejo Superior de la Judicatura, que establecen el uso preferente de los medios tecnológicos en los trámites judiciales, por lo que resulta necesario adoptar un conjunto de estándares para la adecuada gestión de los documentos electrónicos como soporte y evidencia de la actividad judicial y que sirvan de insumos para el proceso de transformación digital de la rama judicial de Colombia. En el día de hoy tenemos el gusto de contar con el ingeniero Alexander Colmenares Barón, egresado en Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Colombia y quien ha trabajado para varias instituciones públicas y privadas de nuestro país en calidad de formador, de asesor, de consultor para la planeación, coordinación y ejecución de proyectos de gestión documental. En la actualidad se desempeña como jefe de gestión documental del Centro de Documentación Judicial CENDOC del Consejo Superior de la Judicatura. Es un gusto tenerlo nuevamente aquí, ingeniero Colmenares. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Doctora Marilucero, muchas gracias, muy buenos días. Un especial saludo a la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura. A usted, doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, y a todas las personas que se encuentran conectadas a esta actividad. El día de hoy, muy especialmente, saludar a los distritos judiciales de Tunja, Yopal y Santa Rosa de Viterbo, que han mostrado un gran interés en el desarrollo de esta actividad. Sobre el tema, como usted lo mencionaba, doctora Marilucero, de la implementación del protocolo para la gestión de documentos electrónicos, tema sobre el cual se han hecho algunas actividades previas. También aprovecho para agradecer todos los espacios que la Escuela Judicial nos permite para transmitir estos conceptos y metodologías. Y el día de hoy entonces vamos a hacer un repaso de los principales elementos de este protocolo. Voy a compartir entonces mi pantalla para que podamos ir siguiendo el desarrollo de los puntos preparados para el día de hoy. Recordemos que el protocolo para la gestión de documentos electrónicos se expidió mediante la circular PCSJ C20-27 del 21 de julio de 2020. Y el protocolo tiene como objetivo brindar parámetros y estándares para la producción, gestión y tratamiento de los documentos y expedientes electrónicos, con el fin de contribuir a garantizar su autenticidad, integridad, fiabilidad y disponibilidad durante todo su ciclo de vida. Esto en el marco de las medidas adoptadas por la propagación del COVID-19, el trabajo en casa, el trabajo remoto, pero también como base y como línea, digamos, metodológica de partida para los proyectos futuros que se empiezan a desarrollar a partir de ahora de toda la política de transformación digital de la rama judicial. Entonces, tener en primera medida siempre presente que estas pautas metodológicas no solo son necesarias para garantizar la equivalencia funcional de los documentos electrónicos con los físicos, es decir, que los documentos electrónicos nos sirvan para los mismos efectos, tengan las mismas capacidades administrativas, probatorias que tienen los documentos físicos. Debemos garantizar que los documentos electrónicos también los tengan.
Y no solo nos sirve para esta etapa de emergencia, producto de las medidas por el COVID-19, sino que también van a ser la base metodológica para los proyectos que se vienen a futuro en el marco de las políticas de transformación digital de la rama judicial. La metodología para la gestión de los documentos electrónicos que está contemplada en el protocolo abarca 4 grandes pasos, cada una con una serie de actividades, pero digamos que los podemos resumir en 4 grandes pasos. El primer paso, la producción de los documentos. En segundo lugar, la conformación de los expedientes. En tercer lugar, la identificación, tanto de los archivos individuales como de las carpetas que contienen los expedientes. Y en cuarto lugar, el control que debemos ejercer y a través de qué instrumentos, como lo vamos a ver más adelante, para garantizar que esos documentos y esos expedientes sean auténticos, sean íntegros y estén disponibles a lo largo del tiempo. Vamos a comenzar entonces con el primer paso, que es la producción de los documentos. Los documentos en cualquier despacho judicial o dependencia se pueden producir a través de 3 vías. Bien sea que se reciban los documentos en el despacho judicial, de parte de un tercero, de un sujeto procesal, de parte de otro despacho, pero también puede ser que los documentos se generen al interior del propio despacho, ya los documentos que son producidos por el propio despacho judicial, y en tercer lugar los expedientes o los documentos que teníamos en soporte papel, pero que a través de unos procesos de digitalización los vamos a incorporar en nuestro expediente electrónico. Veamos entonces algunas pautas fundamentales para garantizar que cada una de estas 3 vías de producción de los documentos se realice, digamos, de la manera adecuada. El primero de ellos, entonces, en cuanto a la recepción de los documentos, básicamente 2 consideraciones a tener en cuenta. La primera, que la recepción de los documentos en cualquier despacho judicial se debe hacer a través de los canales oficiales de comunicación que han sido establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura en sus diferentes normas. ¿Por qué? Porque si bien los documentos electrónicos los podríamos recibir por muchas otras vías, son estos canales institucionales los que nos van a permitir la trazabilidad, el control y las funcionalidades necesarias para que en su conjunto la gestión de los documentos electrónicos sea eficaz. De esta manera, la recepción que ven de documentos por parte de los abogados, las partes procesales, los terceros intervinientes en un proceso, siempre debemos tener la precaución de recibirlas por los canales oficiales, como por ejemplo, solo es un ejemplo, hay otros canales, el aplicativo desarrollado por la Unidad de Informática del Consejo Superior para la recepción de tutelas y habeas corpus en línea. Esos canales nos van a permitir entonces de manera centralizada recibir los documentos y posteriormente desde el aplicativo serán redireccionados a cada una de las cuentas de los despachos judiciales que han dispuesto para ello. El otro canal institucional, por supuesto, tal vez por excelencia, sobre todo en este momento de emergencia producto de la pandemia, es la cuenta de correo institucional. Las cuentas de correo institucional que cada uno de los despachos judiciales tiene y a través de la cual seguramente se está ya recibiendo una gran cantidad de documentos. Entonces, el correo electrónico institucional combinado con los demás aplicativos que se puedan tener y aprobados institucionalmente son los canales mediante los cuales recibimos los documentos. La segunda consideración frente a este tema es que una vez recibidos los documentos, debemos tener presente que todos los documentos que hacen parte o que deban formar parte del expediente judicial deben estar creados o convertidos en formatos estándar. Específicamente hablando de los documentos de texto, que es digamos, el mayor porcentaje de los documentos que se gestionan en cualquier despacho judicial, los documentos de texto deben estar en el formato estándar PDF, porque es un formato adoptado y aprobado, digamos, internacionalmente como un estándar justamente para garantizar la preservación de los documentos a largo plazo. ¿Por qué? Porque es un formato de código abierto, no tiene restricciones de uso, no depende de algún tipo de software o hardware específico para abrir los documentos y nos va a garantizar entonces que esos archivos de texto los podamos ver no solo hoy, sino en 1,
en 3 años, en 10 años o en 20 años si es necesario. Ese tipo de formatos, digamos, abiertos estándar nos permiten esa disponibilidad de la información. Cuando recibimos correos electrónicos en donde nos adjuntan archivos, entonces seguramente los archivos adjuntos ya van a venir en formatos PDF porque desde aplicativos como recepción de tutelas ya se reciben de esa manera, pero hay ocasiones en las que no solo debemos conservar los archivos adjuntos, sino que el propio mensaje que está en el cuerpo del correo electrónico también es una pieza procesal porque contiene información relevante para el proceso y contiene la información en su encabezado de el remitente, el asunto, la fecha y hora exacta del mensaje. Entonces, aquellos correos electrónicos que, a consideración del despacho judicial, deben formar parte del expediente electrónico, también deben convertirse a PDF para guardarse en ese formato en la carpeta del expediente. Esa conversión se hace de manera muy sencilla a través de las propias herramientas que todos tenemos en la suite de Office 365. Básicamente es decirle a un correo electrónico guardar como formato PDF y ya lo vamos a tener listo para preservarlo de la misma manera con los otros documentos. En relación con la segunda forma, digamos, en los que se puede producir un documento, que es la creación de los documentos al interior de los despachos, aquí el elemento central a tener en cuenta es que todos los documentos que se elaboren en un despacho judicial y que requieren ser firmados, ¿sí? Que tradicionalmente, digamos, se firmaban, bien sea por el juez del despacho, bien sea por el secretario del despacho, todos aquellos documentos que deben llevar una firma, deben entonces en este momento, dado que estamos hablando de documentos electrónicos, deben ser firmados a través del mecanismo de firma electrónica que estableció el Consejo Superior en la circular PCSJC 20-19 o cualquier otro mecanismo de firma electrónica con el que actualmente cuente el despacho, porque hay ciertas especialidades o en ciertas jurisdicciones se vienen implementando algunos sistemas de gestión procesal que incorporan la posibilidad de una firma electrónica. Entonces, no necesariamente tiene que ser esta firma electrónica que se estableció en el circular, seguramente será el uso mayoritario, pero aquellos despachos que cuentan con sistemas de gestión procesal que les permiten firmar electrónicamente sus documentos, utilizarán su propio mecanismo de firma, porque lo importante es que el objetivo final, que es garantizar la autenticidad y la integridad de los documentos, se va a cumplir de la misma manera. Hablando en particular de cómo funciona este aplicativo de firma electrónica, una vez desde cada despacho se cargan los documentos para firmar, el aplicativo genera un código alfanumérico extenso, que se conoce como el código hash, y es, digamos, la parte fundamental de esa firma electrónica. El aplicativo convierte automáticamente el documento en formato PDF y lo redirige a la cuenta de correo electrónico de la persona firmante. Eso quiere decir que por parte de los despachos judiciales cada vez se requiere menos el tener que convertir documentos a PDF porque ya los propios aplicativos que se están utilizando hacen esa conversión y ya le llegan en ese formato a los despachos judiciales. Y frente a, pues, a los documentos firmados, tener, digamos, siempre la claridad que una vez firmado el documento, este archivo se debe guardar pues en la misma carpeta que contiene los demás documentos del expediente para ir conformando íntegramente todo su contenido. En relación con la digitalización de los documentos físicos, como ustedes saben, en este momento pues se viene adelantando lo que se conoce como la primera fase del plan de digitalización de documentos en la rama judicial. Documentos o primera fase, que se basa en la digitalización por parte de cada uno de los despachos judiciales, con los recursos humanos y técnicos con los que cuentan. Eso, por supuesto, pues, hace que hayan algunos despachos que hayan podido avanzar más o menos en esa digitalización, pero lo importante es que se esté avanzando y próximamente va a entrar en ejecución la segunda fase del plan de digitalización que se va a realizar con el apoyo de firmas de empresas especializadas en esta materia que se van a contratar para apoyar la actividad en cada una de las seccionales. Lo importante también a tener en cuenta es que ojalá no pare, la idea es que no se detenga el avance que cada despacho judicial pueda ir teniendo, pueda ir logrando
para que, sumado a todo el avance y los compromisos que tengan las firmas que se contraten para este efecto, pues se logre al final del tiempo establecido la totalidad de los expedientes judiciales activos que se encuentren digitalizados y listos para incorporarse, digamos, en los expedientes digitales, los expedientes electrónicos. Entonces, como esto ya se está realizando por parte de los despachos judiciales, hay unas pautas básicas a tener en cuenta para que tengamos imágenes legibles, nítidas y digamos con unas calidades estándar que no nos presenten problemas a futuro. La primera especificación frente a este tema es que la resolución de escaneo, de digitalización, sea mínima de 300 píxeles por pulgada. ¿Por qué? Porque pues eso nos va a permitir lo que les mencionaba anteriormente, tener en cualquier caso un documento, una imagen digital legible, que no sea borrosa, que no tenga problemas posteriormente para interpretarse. Esa resolución de 300 píxeles se puede aumentar hasta 600, la idea es que mantengamos siempre una resolución entre 300 y 600. ¿Cuándo aumentar la resolución de escaneo? Precisamente cuando los documentos en físico eventualmente estén un poco deteriorados o por efectos del paso del tiempo se haya ido aclarando la información que contienen, ya no sea tan nítida, entonces vamos a aumentar un poco la resolución de escaneo para ayudar a esa legibilidad. Pero en términos, digamos, normales, en condiciones normales, la resolución va a ser de 300. El formato de salida que vamos a utilizar va a ser PDF o si nuestro software de escáner tiene esa posibilidad habilitada, usar el formato PDFA. Formato PDFA es una variante, digamos, del formato PDF que tiene las mismas características del solo PDF, pero algunos atributos adicionales que facilitan, digamos, la preservación y la lectura de la información a largo plazo. Sin embargo, sin el despacho, con los equipos que se tienen, con el software que se tiene, no está la posibilidad de hacerlo en PDFA, se hace en formato PDF y vamos a tener, digamos, resultados muy similares. Usar escala de grises para la generalidad de los documentos, salvo que la imagen que se deba escanear tenga alguna información o imagen a color que sea muy relevante conservar de esa manera, a discreción del despacho judicial lo puede hacer a color, pero la inmensa mayoría de imágenes las vamos a tomar en escala de grises. Y por último, si la configuración del escáner lo permite, también realizar la digitalización con mecanismo de OCR, que es ese reconocimiento óptico de caracteres que posteriormente nos va a permitir hacer búsquedas de texto dentro de la imagen digitalizada o poder utilizar la información como hacer copiado y pegado en otros documentos. Ese tipo de utilizaciones que son muy útiles las vamos a poder hacer si hemos digitalizado a través con el mecanismo de OCR. Digamos que el listado completo, hay algunas recomendaciones más, estas son solo como las principales para este momento, pero el listado completo de especificaciones para la digitalización de documentos las pueden ustedes encontrar en el anexo número 3 del protocolo para la gestión de documentos electrónicos. Ese anexo número 3 justamente se denomina Guía para la digitalización o escaneo de los documentos. Frente a este punto, y aprovecho para comentarlo porque digamos que un buen número de despachos nos han presentado ya previamente la inquietud, es el ideal de la digitalización de los documentos, sobre todo lo que va a ocurrir de aquí en adelante, porque los documentos nos van a ir llegando individualmente y los podemos escanear de esa manera. Entonces, el ideal es que tuviéramos las diferentes piezas documentales escaneadas de manera individual, porque eso nos va a facilitar procesos posteriores de búsqueda de información, de reconocimiento, de organización. Sin embargo, si los despachos judiciales ya han digitalizado expedientes completos como un solo archivo o cuadernos completos como un solo archivo, y aquí lo muestro, digamos, a manera de ejemplo en esta imagen, podríamos tener o bien sea 3 archivos independientes para cada uno de los documentos que se han generado en el proceso, o bien podríamos haber digitalizado los 3 documentos conformando un único archivo. Cualquiera de las dos maneras técnicamente
es perfectamente viable, es decir, técnicamente no representa inconvenientes si ustedes ya digitalizaron varios documentos conformando un único archivo. La única, digamos, precaución es igual registrar este archivo de manera clara en el índice, que eso lo vamos a ver un poco más adelante, para que la descripción, digamos, permita ubicar posteriormente sin problema la información a futuro. Pero entonces, si ya se digitalizaron en lo que han avanzado los despachos, expedientes completos, cuadernos completos o agrupaciones de diferentes documentos como un único archivo PDF, no hay ningún problema, se puede mantener de esa manera y ya de aquí en adelante, como ya ha pasado esta primera fase, los documentos sí se digitalizarán uno a uno. Por ese lado, digamos, dar esa tranquilidad que no se requiere por ningún motivo repetir procesos de digitalización que ya se hayan realizado en los despachos. El segundo paso para la conformación, digamos, o la implementación del protocolo es la conformación de los expedientes electrónicos. En este paso hay que tener en cuenta que tenemos diferentes escenarios, podemos tener 3 diferentes escenarios dependiendo de las características de cada despacho y las posibilidades que hayan tenido. El primer escenario en la conformación del expediente es que ese expediente haya iniciado con documentos en soporte papel, porque claro, se inició antes de la pandemia, el manejo del papel era lo predominante, entonces tenemos unos expedientes que iniciaron en soporte papel y que no han sido todavía digitalizados, no se han escaneado. El segundo escenario también parte del hecho de que hay unos documentos que iniciaron, unos expedientes que iniciaron en soporte papel, pero que ya fueron digitalizados, porque el despacho durante estos meses ha logrado, digamos, adelantar esa actividad. Y el tercer escenario es que el expediente haya iniciado desde el primer documento con documentos electrónicos. Esto seguramente será el caso de los expedientes de más reciente creación, los que ya se abrieron en el marco de las medidas tomadas por causa de la pandemia. Entonces, desde su primer documento ya nació electrónico, es decir, solo contiene documentos nativos electrónicos y no tienen una parte previa en soporte papel. Vamos a ver algunos puntos básicos para recordar de cómo actuar frente a cada uno de estos 3 escenarios. Bien, el primero de ellos, cuando el expediente inició con documentos en soporte papel que aún no están digitalizados. ¿Qué debemos tener en cuenta? Primero, que la parte del expediente que se encuentra en soporte papel se debe mantener tal y como la venían manteniendo en el despacho judicial, con las mismas pautas de organización, controles, en general con las mismas pautas de gestión documental que han venido manejando hasta ahora. No se puede, digamos, descuidar ni perder el control de esa parte del expediente que está en soporte papel. Lo segundo es que los documentos que den continuidad a ese expediente deben ser nativos electrónicos, es decir, ya no deberíamos generar los documentos en soporte papel a raíz justamente de las normas recientes que establecen el uso preferente de las tecnologías para la gestión judicial y solo de manera excepcional el uso del papel. Entonces, los documentos que dan continuidad a ese expediente deben ser nativos electrónicos y no se deben imprimir. No es necesario, no hace falta y de hecho resulta inconveniente que se impriman los documentos hoy en día que se están generando electrónicamente, porque pues no se estarían logrando los objetivos de estos pasos iniciales de la transformación digital y generaría también un doble esfuerzo para los despachos judiciales. Entonces, los documentos nativos electrónicos en general no se deben imprimir. El tercer punto es que si se reciben nuevos documentos en soporte papel, que es una posibilidad que siempre estará allí, porque pueden haber sujetos procesales, terceros, intervinientes, que no cuentan con medios tecnológicos para remitir sus documentos en soporte electrónico y la norma establece que estos son los casos excepcionales en los que los ciudadanos, las personas pueden presentar sus documentos en soporte papel. Cuando los despachos entonces reciban documentos eventualmente en soporte papel, la idea es que en lo posible pues se digitalicen en ese mismo momento para que queden en soporte electrónico y los podamos integrar al resto de los documentos que están formando parte del expediente electrónico. Y por último, como este escenario parte de la base que tenemos una parte de expedientes en soporte papel que no están digitalizados, esa parte inicial,
El cuarto punto nos dice que las dos partes del expediente, la que está en soporte físico y la que está en soporte electrónico, forman una sola unidad documental, en efecto, son un mismo proceso, y para garantizar ese principio de unicidad de los expedientes judiciales, pues las vamos a asociar a través del índice del expediente electrónico, como más adelante lo vamos a ver. Si el expediente inició con sus documentos en soporte papel, pero ya fueron digitalizados, tener en cuenta lo mismo del caso anterior en el sentido de que la parte en papel se sigue conservando, se sigue organizando, se sigue controlando, y tener muy en cuenta, siempre tener presente que aunque esos documentos en papel se hayan digitalizado, esa parte que está en papel no se puede eliminar todavía, porque se trata de documentos originales, nacieron en papel, ese es su soporte original, y por tanto, aunque los digitalicemos, en este momento no se pueden aún eliminar. Debemos tener en cuenta los tiempos de retención que establecen las tablas de retención documental. Entonces, importante no eliminar los documentos en papel, aunque se hayan digitalizado. Y el segundo punto frente a este caso es que esa parte del expediente que nació en papel, pero que ya se logró digitalizar, pues ese archivo digital o esos archivos digitales se van a guardar en la misma carpeta electrónica en la que vamos a seguir incorporando los nuevos documentos que se generen. En el tercer escenario ya partimos de la base de que todos los documentos son nativos electrónicos, es decir, no hay una parte previa en soporte papel, sino que el expediente está conformado íntegramente por documentos electrónicos, y debe seguirse entonces conformando de esta misma manera. No deben imprimirse los documentos por las razones que mencionaba previamente. Y como segundo punto, aunque el documento haya nacido electrónicamente, también está sujeto a que se presente en algún momento un documento en soporte papel. Entonces, igual que en el caso anterior, cuando esto ocurra, se debe digitalizar el documento para incorporarse de manera electrónica al expediente. Esas son las consideraciones, digamos, a tener en cuenta frente a cada uno de los escenarios. Ya hay unos procedimientos que son comunes a todos. ¿Cómo se conforma el expediente electrónico? A partir del primer documento que se reciba, se inicia el expediente judicial electrónico. Los documentos se deben ingresar cronológicamente, tal como se hace o como se hacía tradicionalmente con los expedientes en soporte papel. En este nuevo soporte, pues igual los documentos se deben ingresar cronológicamente y se van a guardar, se van a almacenar en una carpeta que vamos a denominar, que vamos a identificar con el número único de radicación del respectivo proceso. Y los diferentes procesos que forman parte de un mismo tipo de documento los vamos a guardar en otras carpetas identificadas con los nombres de series y subseries. ¿Cómo se ve esto, digamos, gráficamente? Y sería algo muy similar a como lo vamos a ver en OneDrive. Bueno, recordar que las series y subseries documentales son esos nombres de las categorías, de los tipos de procesos que los van a encontrar ustedes en las tablas de retención documental, pero para facilitar, digamos, tener a la mano, digamos, esas denominaciones, también en el protocolo, dentro del anexo 1 del protocolo de documentos electrónicos, van ustedes a encontrar el listado completo de las series y subseries documentales con las cuales van a denominar las primeras carpetas. Eso gráficamente, para poderlo, digamos, ver, poder ilustrar lo que acabamos de repasar frente a la conformación, vamos a ver que hay unos primeros niveles de carpetas que son las que tienen los nombres de las series y subseries. En este ejemplo sencillo, una carpeta que contiene acciones de tutela. Dentro de esa carpeta vamos a encontrar otras carpetas ya identificadas, cada una con el respectivo número o código único de identificación del respectivo proceso o la respectiva acción de tutela, los 23 dígitos que se manejan, y dentro de estas carpetas de los 23 dígitos se van a ir almacenando de manera cronológica cada uno de los documentos que conforman ese expediente, para que nos queden además visualmente así organizados y sea muy fácil identificarlos. Se ha indicado en el protocolo que cada documento esté antecedido, el nombre del documento esté antecedido de un código consecutivo numérico, desde el 01 en adelante, de manera que en nuestro repositorio los vamos a ver ordenadamente, va a ser más fácil el control y va a ser más fácil la búsqueda posterior. Esta es la estructura, digamos, básica, elemental,
que quisimos incorporar en la primera versión del protocolo porque es un ejemplo, digamos, que ilustra esa estructura básica y que es transversal a todos los casos. Próximamente, y aprovecho para dar esta información, próximamente se va a expedir una segunda versión del protocolo en la que entre otros aspectos que se van a ampliar, se va a ampliar esta estructura para ejemplificar ya casos que pueden ser muy comunes en ciertos despachos judiciales y sobre los cuales nos han, digamos, hecho llegar inquietudes al respecto. Y es la posibilidad ya de incorporar otros niveles de subcarpetas necesarios para clasificar la información, por ejemplo, por etapas procesales o para separar cierta información en cuadernos, ciertas actuaciones que deben llevarse en cuadernos separados, poderlas crear también electrónicamente de esta manera. En la segunda versión del protocolo que les menciono y que próximamente se va a expedir, vamos a encontrar ya un ejemplo como este, en donde mantenemos unos niveles obligatorios iniciales, porque son los que permiten, digamos, a futuro la clasificación adecuada de la información, unos primeros niveles donde va a ir la serie identificada, una carpeta con la serie documental, luego con la subserie, la carpeta con el código único de identificación del expediente judicial. Sin embargo, ya dentro de la carpeta del proceso, vamos a ver que, claro, existe la posibilidad de abrir este abanico de carpetas y subcarpetas dependiendo de las necesidades. En este caso, en este ejemplo, digamos, extenso, contemplando todas las posibilidades de un proceso que transita por diferentes instancias, diferentes etapas procesales, entonces la idea es que efectivamente se pueden, y es lo más conveniente, crear carpetas para alojar los documentos de cada una de las instancias, una carpeta para primera instancia, una para segunda instancia, porque además cada una de esas carpetas va a ser alimentada seguramente por despachos, va a ser alimentada por despachos diferentes. Entonces la idea es que en el juzgado, en el despacho de primera instancia, se alimenten los documentos de esa instancia y luego quien sea competente para la segunda instancia almacene allí sus propios documentos y así sucesivamente. Adicionalmente, dentro de cada instancia existe la posibilidad de crear subcarpetas para poder separar ese cuaderno que conocemos tradicionalmente como el cuaderno principal del expediente, poderlo separar de los cuadernos que requieren llevarse por separado por el tipo de actuaciones, bien sea porque son medidas cautelares, algún tipo de incidentes que debe llevarse por separado u otro tipo de actuaciones que establecen las normas procesales. Entonces, claro, también está la indicación de poder crear esa carpeta principal, así de manera muy similar a como ustedes tradicionalmente lo manejan y lo conciben, porque pues son las mismas normas las que dan ese manejo, a como ustedes lo manejan en soporte papel, poder crear también esas separaciones o clasificaciones en el expediente electrónico. Este es uno de los, tal vez de los principales elementos nuevos, complementarios que va a traer la segunda versión del protocolo. Por supuesto va a estar allí mucho más detallada la explicación de cómo manejar esto y como siempre estamos pues atentos a cualquier inquietud que pueda surgir sobre esto. Pero esto pues digamos que da una tranquilidad a muchos despachos judiciales que nos pedían poder extender esa ramificación de carpetas y subcarpetas para organizar el expediente. Una vez conformado el expediente, el tercer paso es la identificación tanto de los archivos como de las carpetas. Y vemos que esto está pues en el protocolo, este cuadro, básicamente para recordar que hay unas pautas básicas para dar el nombre, para identificar esos archivos y carpetas. Y que son pautas que lo que nos van a permitir es que a futuro no tengamos problemas para procesos de migración de información, procesos de transferencia o de envío de información, procesos de backups, una serie de procesos técnicos que de aquí en adelante son absolutamente necesarios. No vamos a tener inconvenientes con ellos si seguimos, digamos, estas recomendaciones para nombrar los archivos. No tener archivos con una longitud, digamos, superior a caracteres en el nombre de los archivos y las carpetas no incluir guiones ni espacios, no utilizar caracteres especiales, solo utilizar, es decir, caracteres alfanuméricos.
caracteres especiales, pues como, no sé, comillas, guiones, tildes, signos de interrogación, corchetes, ese tipo de caracteres especiales no se deben utilizar en el nombre de los archivos. Utilizar para cada palabra mayúscula inicial. Como la inmensa mayoría de nombres de los archivos van a estar compuestos de más de una palabra, la idea es que cada una de esas palabras tenga mayúscula inicial y de esa manera, aunque no están separadas por espacio, el hecho de que cada una comience con mayúscula, pues nos va a permitir una lectura fácil del nombre de esos archivos. Evitar el uso de pronombres o preposiciones, que en muchos casos son innecesarias y sí ocupan más caracteres que eventualmente más bien los podemos utilizar para palabras que sí sean claves en la identificación de los documentos. Y por último, si se utilizan fechas, la recomendación es utilizar un formato estándar internacionalmente, que es los 4 dígitos del año, seguido de los 2 dígitos del mes y por último los 2 dígitos del día. Como ustedes pueden ver, ese tipo de recomendaciones se ven aquí expresadas o ilustradas en los nombres que hemos dado para el ejemplo de estas carpetas. No contienen caracteres especiales, no contienen espacios, tienen mayúscula inicial y de esa manera pues vamos a lograr primero una estandarización entre todos los procesos que se manejan en la rama judicial y segundo, como les mencionaba, evitar problemas técnicos posteriores. Por último, el paso del control de los documentos, que básicamente hace referencia a este mecanismo que se ha indicado en el protocolo, que es el índice del expediente judicial electrónico. Este índice, como lo vemos en esta imagen de la izquierda, realmente es la garantía de integridad del expediente, es decir, poder asegurar en cualquier momento que el expediente se encuentre completo y sin alteraciones. Esto es lo que nos permite el índice, que es el mecanismo para identificar la totalidad de documentos que componen el expediente debidamente ordenados. Una vez se cierra el expediente judicial, se dicta, digamos, un auto de archivo y el expediente ya no van a ingresar más documentos, ese índice, como lo mostramos en esta nota de importancia, ese índice electrónico que lo hemos diligenciado hasta ese momento en formato Excel, debe ser convertido a formato PDF para firmarse electrónicamente en el mismo aplicativo en el que se firman electrónicamente los demás documentos y poderse guardar en la carpeta del expediente electrónico. A ese índice del expediente le vamos a anteponer un código 00, de manera que siempre nos aparezca en primer lugar dentro de la carpeta de nuestro expediente y se diferencie de las piezas procesales, digámoslo así, que van a empezar desde el código 01. Ese índice, el índice del expediente electrónico, cuando ustedes lo abren, espero que estén viendo en mi pantalla, acabo de abrir un ejemplo de ese índice del expediente electrónico que abre en formato Excel. Cuando ustedes abren el índice desde el repositorio OneDrive, ese archivo se los va a abrir como una pestaña web, se los va a abrir en la versión web de Excel. Sin embargo, esa versión web, y es lo que nos alertan estas filas amarillas que vemos arriba que dicen que hay funcionalidades no admitidas, la idea es que siempre que abran el índice de esta manera, le puedan dar en esta opción que encontramos aquí en esta parte superior, un poco a la derecha del archivo, que dice abrir en la aplicación de escritorio. Cuando le damos a abrir en la aplicación de escritorio, el sistema automáticamente nos abre el Excel que tenemos instalado en nuestro equipo, ya no la versión web, sino la versión de escritorio, y esta versión sí tiene toda la funcionalidad que necesitamos para el índice. Ustedes lo editan, hacen los cambios y al final simplemente le dan guardar, lo cierran y esos cambios que hayan hecho automáticamente se van a ver reflejados en la versión web, de manera que no tienen ni que descargarlo, volverlo a cargar, sino simplemente decirle abrir en aplicación de escritorio, editarlo
y esos cambios automáticamente se van a ver reflejados en la versión web, que es la que ustedes van a mantener en el repositorio de OneDrive, repositorio que lo estoy proyectando en este momento en mi pantalla, y es donde esa clasificación gráfica que vimos anteriormente de carpetas y subcarpetas, las vamos a ver expresadas realmente en OneDrive de esta manera. Entramos, por ejemplo, a una carpeta que tenemos de procesos judiciales. Podemos, para el caso del ejemplo, tengo aquí dos tipos de procesos, unos declarativos, otros ejecutivos. Podríamos tener eventualmente unas carpetas temporales. Estas no son obligatorias, no están dentro de la estructura fija, pero sí podríamos crear unas carpetas temporales para organizar los procesos que, por ejemplo, estén en etapa de notificación y diferenciarlos de los que estén para sentencia. Eso es una posibilidad. Dentro de ellos encontraríamos las diferentes carpetas que tengan de ese tipo de proceso, marcadas con los 23 dígitos del CUI. Y dentro de esa carpeta, como veíamos anteriormente, ya tenemos las diferentes carpetas por instancia. Entonces, si estamos en un despacho de primera instancia que necesitan cargar documentos, entraremos aquí a la carpeta de primera instancia, que tiene tanto el cuaderno principal como los demás cuadernos, y dentro del cuaderno principal ya encontraremos el archivo del índice que ustedes han guardado allí y los diferentes documentos, los diferentes archivos que ustedes han ido ingresando cronológicamente a ese expediente. Todos en PDF si se tratan de archivos de texto o si se tratan de otro tipo de documentos que no sean textuales. El protocolo también indica, digamos, una serie de formatos estándar. Recordar que el cargue de los documentos al repositorio de OneDrive es muy sencillo. Lo pueden hacer o bien en esa opción de cargar que está en el menú superior, les permite cargar archivos o les permite cargar carpetas completas, o bien desde el explorador de Windows que utilizamos todos los días. Bien se podría simplemente arrastrar, así como lo hacemos tradicionalmente para mover carpetas de un lugar a otro. Bien podríamos arrastrar una carpeta a nuestro repositorio de OneDrive y allí la información, bueno, en este caso por el tamaño de la carpeta, pero podemos arrastrar también un archivo individual y allí lo debemos, aquí nos dice se cargó un elemento. Si refrescamos o actualizamos nuestra pantalla, vamos a ver que los dos intentos que hice ahorita de arrastre, o los dos acciones de arrastre que hice ahorita, ya están contemplados en nuestro OneDrive, tanto la carpeta completa que arrastré como el archivo individual que arrastré. Entonces, realmente el manejo de la información en OneDrive es un manejo casi idéntico al manejo que tradicionalmente venimos haciendo en nuestro explorador de archivos de Windows o del sistema operativo que sea. Y por último, recordar que cada uno de los documentos o la carpeta completa que tenemos del expediente, cuando nos paramos sobre ella, vemos que aquí nos aparece enfrente una opción con una flecha, que es la de compartir documentos. Como sabemos, es naturalmente, digamos, es muy necesario compartir los documentos porque los despachos judiciales tienen que compartir información con quienes por norma deban tener acceso, las partes, los intervinientes al proceso. Entonces es muy importante que recordemos que OneDrive nos permite compartir acceso a la información desde esa opción que siempre nos aparece aquí con una flecha, compartir, editar vínculo, y le vamos a decir, en esta opción que se nos despliegan 4 posibilidades de compartir. Siempre le vamos a decir que compartir con personas determinadas. Es la opción más segura, más controlable para compartir información, para que podamos garantizar que efectivamente solo las personas que registramos aquí con su correo electrónico son las que van a poder tener acceso al archivo que hemos compartido. También podemos restringir, aunque compartamos la información, le deberíamos restringir las opciones de permitir la edición, por supuesto, y se bloquea, digamos, también la descarga, para que las personas que tienen el archivo realmente solo puedan visualizarlo, solo puedan leerlo, pero de ninguna manera puedan realizar ediciones al documento.
sobre OneDrive, así como los diferentes puntos que hemos trabajado en el día de hoy, ustedes pueden encontrar publicados en el sitio web de la Escuela Judicial en YouTube. Pueden encontrar los videos de las sesiones anteriores donde de manera más extensa se ha tratado cada uno de los puntos que hemos, digamos, tocado en el día de hoy, incluyendo las funcionalidades de OneDrive. Recordar entonces que en el portal de YouTube de la Escuela Judicial están publicadas todas las capacitaciones que se han dado, todas las videoconferencias, incluyendo esta, pues en algunos días después de la edición del material se publicará. En nuestro sitio web del CENDOC se habilitó un espacio para la gestión de documentos electrónicos. Aquí van a tener ustedes la dirección desde la cual pueden acceder, donde van a encontrar tanto el protocolo como el formato del índice y también un acceso a los diferentes videos de las capacitaciones que se han realizado. Y por último, recordarles que se habilitó también desde el CENDOC un correo electrónico desde el cual venimos recibiendo todas las inquietudes que se tratan específicamente sobre este tema del protocolo. La recibimos en el correo electrónico apoyo@expedienteenlectronico@cendoc.ramajudicial.gov.co. Todos los días permanentemente estamos revisando el correo y dando respuesta digamos, en el menor tiempo que nos es posible a las inquietudes que ustedes nos presentan. Esos fueron, digamos, los puntos que quería compartirles, que quise compartirles en el día de hoy, agradeciendo nuevamente el espacio que la Escuela Judicial, cabeza de la doctora Mari Lucero, nos permite para poder socializar de manera masiva estos elementos. Recordarles que estamos atentos siempre en el correo electrónico a recibir las inquietudes que nos presenten, y en este momento le doy paso nuevamente a la doctora Mari Lucero para que pueda formular las preguntas que ustedes hayan escrito a través del chat. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Alexander, por su muy acertada y técnica explicación. Vamos al fragmento de preguntas que hoy tenemos bastantes de parte de toda nuestra audiencia. Doctor Alexander, ¿cómo se registran en el índice del expediente las grabaciones de audio y video? Muchas gracias, doctora Mari Lucero. No voy a compartir en este momento mi pantalla para poder ser un poco más ágil en las respuestas, pero indicar que el protocolo indica específicamente que para las grabaciones de audio y video, como las audiencias virtuales, se registra el nombre de la audiencia, se registra la fecha de la audiencia, el número de páginas, se va a registrar el número 1, los documentos de texto sí tienen un número de página, los documentos audiovisuales no, por tanto se va a registrar como 1, y no es necesario que las audiencias virtuales que ya están almacenadas en otros repositorios, como Cícero u otro tipo de repositorios institucionales en donde estén, no es necesario que también se almacenen en OneDrive. Eso les va a ahorrar mucho espacio y les va a ahorrar tiempo. Básicamente es necesario que en el campo de observaciones del índice se especifique que el objeto o esa audiencia se encuentra almacenada en el repositorio de X nombre, y si es posible, si esa audiencia o ese material no tiene reserva legal, se puede indicar también el link. En el índice electrónico se puede pegar el link desde el cual cualquier persona puede acceder al material, salvo que ese material, obviamente, pues por las razones legales que sean del caso, tenga reserva. Entonces no se pone el link, pero sí se indica que el material se encuentra publicado y almacenado se encuentra almacenado en el repositorio Cícero, por ejemplo. De esa manera se registran esos materiales en el índice electrónico. Doctor Colmenares, ¿cómo se manejan dentro del expediente electrónico los requerimientos del proceso? ¿Cómo se manejan dentro del expediente electrónico los requerimientos del proceso? No, tal vez me hace falta un poco más de información para saber a qué tipo de requerimientos del proceso nos podamos estar refiriendo. Pero lo cierto es que cualquier actuación digital, cualquier actuación judicial que genera un documento, una pieza procesal, un requerimiento de cualquier orden que tradicionalmente deba ser, pensemos en el expediente físico, que tradicionalmente deba ser incorporado a un expediente físico. De esta manera, cualquier requerimiento del proceso que sea una pieza electrónica y que deba guardarse en el proceso
pues deberá, con las mismas pautas que hemos hablado, ingresarse en la carpeta del expediente electrónico. Es decir, siempre pensemos procesalmente hablando en el mundo de lo físico, que es el medio tradicional. Si procesalmente cualquier pieza documental debe estar en el expediente, de la misma manera se debe manejar aquí en el expediente electrónico. Bien, doctor Colmenares, ¿existe un término en que los despachos deban cargar los memoriales a la plataforma de consulta del proceso? No hay un término establecido, digamos, que se tenga como un plazo fijado para el cargue de los documentos. Sin embargo, como esto se trata de mantener una gestión lo más al día que sea posible para evitar atrasos y para que eventualmente después no se generen mayores inconvenientes para cargar la información, la indicación general es que se pueda pues cargar todo en, digamos, mantener esa gestión lo más al día que sea posible, ¿sí? Dependiendo de las características y condiciones de cada despacho, pero no hay un plazo definido para el cargue de los documentos. ¿Cómo hacen los usuarios para pedir copia de un expediente digital después de un largo tiempo? En este momento, como de manera transitoria se está utilizando solo el repositorio OneDrive para el almacenamiento de los documentos, pues van a estar alojados allí mismo en los expedientes que administran en este momento cada despacho judicial. Sin embargo, en desarrollo de la política de transformación digital de la justicia, se van a adquirir posteriormente unas herramientas especializadas, unos repositorios especializados y unas herramientas con características de gestión documental especializadas que nos van a permitir crear esas fases de archivo que conocemos en el mundo de lo físico, archivo de gestión, archivo de central y archivos históricos. Vamos a poder tener esas mismas características en las herramientas que se van a adquirir posteriormente con sus propios responsables. Las responsabilidades frente a los archivos centrales realmente no cambian. En este momento, cada dirección seccional es responsable, digamos, de la administración de los archivos centrales de su circunscripción territorial y de esa manera habrá unas responsabilidades para la administración de los archivos electrónicos cuando a futuro se creen esas fases de archivo de gestión central e histórico. Entonces, digamos que las responsabilidades en general no varían, varía es el mecanismo para poder brindar la información. Pero pues entendemos que este es un proceso inicial, todavía falta un tiempo para que podamos llegar a ser, constituir, digamos, un archivo central y poder información de larga data. Entonces todavía no es una preocupación de lo inmediato, pero estamos trabajando en esos temas. Doctor Alexander, ¿qué manejo se le da al expediente híbrido, es decir, electrónico y en papel, cuando se remita a segunda instancia? Doctora Marilucero, como el principio de unicidad de los expedientes indica que todas las piezas que conforman el expediente deben estar agrupadas para evitar la fragmentación de los documentos y de la información, cuando estamos hablando de un expediente híbrido que debe remitirse de una instancia a otra, debe remitirse tanto el componente que se encuentra soporte papel si es que no se adhiere como la parte del expediente que está en soporte electrónico, porque justamente ellas dos conforman una misma unidad que es el expediente judicial y el despacho que recibe la información pues necesita ambas partes de la información. Entonces, en esos casos en los que sea híbrido y que la parte en papel no sea digitalizado, debe remitirse al segundo despacho o al despacho que le corresponda recibir la información, tanto lo que está en papel como lo que está en soporte electrónico. Doctor Alexander, ¿qué se hace si una demanda que se presenta en estos tiempos no está bien escaneada y tiene hojas en blanco? Pues al recibir la información, si la información no resulta legible para el despacho judicial y puede prestarse, digamos, a cualquier tipo de situación que no permita la actuación judicial debida, debe solicitarse al demandante el envío de la información de manera que sea legible, porque el despacho pues no puede actuar si un documento electrónico que recibe
por la mala calidad del escaneo, digámoslo así, no lo puede leer, no lo puede interpretar, pues no puede actuar. De esa manera, pues hay que solicitarle a la parte procesal, hay que solicitarle al demandante en este caso, que remita de nuevo la información y se le pueden dar las especificaciones que hemos visto de escaneo al interior de la rama judicial, se le puede sugerir que lo digitalice de esa manera para que se garantice su legibilidad. Doctor Alexander, ¿es posible unir en un solo documento el correo convertido a PDF y los anexos descargados? En general no es recomendable, no recomendamos esa práctica debido a que si recibimos un anexo por parte de algún sujeto procesal en el despacho, ese anexo en lo posible se debe mantener original, tal y como lo remitió el sujeto procesal. Si utilizamos ese tipo de programas que hay para unir documentos o eso, de alguna manera ya estamos cambiando la originalidad del anexo como lo envió el sujeto procesal. Por eso la recomendación general es que el correo electrónico, que también deba formar parte del expediente, sí se debe convertir a PDF, pero como un archivo independiente. Igual como van a estar numerados consecutivamente y en el índice va a estar descrito qué correo electrónico es, ahí se puede asociar la información para entender claramente que ese correo tiene que ver con esos anexos, pero sin necesidad de unir en un solo archivo esos dos documentos. Última pregunta, doctor Alexander. ¿Es necesario volver a digitalizar documentos que el despacho ya tenía digitalizados? No, por supuesto que no. Y agradezco pues nuevamente la pregunta, lo mencionamos durante la charla, pero bien vale la pena reiterar, no es necesario repetir procesos de digitalización que ya se hayan hecho en los despachos. La idea justamente siempre será aprovechar todo el trabajo ya realizado y continuar a partir de allí, salvo que pues naturalmente, como en el caso de la pregunta anterior, salvo que se observe que un documento ya digitalizado no cumple con unas características básicas, es decir, no puede ser leído fácilmente, pues ahí sí amerita una nueva digitalización. Pero si el documento es legible y ya se ha digitalizado con otras características un poco diferentes a las que vimos aquí, que no lo digitalizaron a 300 píxeles por pulgada, sino a 400 o a 250, pero el documento es legible, lo pueden mantener de esa manera. No hay ningún problema, o si digitalizaron varios documentos formando un mismo archivo y no los digitalizaron individualmente, tampoco hay ningún problema. Lo importante es describirlo bien en su contenido, en el índice del expediente electrónico, pero siempre vamos a indicar que se deben aprovechar todos los esfuerzos que ya han hecho en los despachos judiciales y poder seguir avanzando a partir de allí sin hacer reprocesos. Nuestro agradecimiento especial al doctor Alexander Colmenares Barón por su técnica, didáctica y muy precisa explicación sobre los protocolos de gestión de documentos electrónicos que nos permiten organizar la información, los videos, los audios dentro de los expedientes electrónicos judiciales, convirtiéndose en una herramienta fundamental para llevar a cabo en debida forma los procesos, desde luego con eficacia, con oportunidad, con idoneidad, y poder dar continuidad al servicio de administración de justicia en esta época de pandemia. Un agradecimiento especial también a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que se han conectado a esta videoconferencia. Y a propósito del tema de hoy, también expuesto por nuestro invitado, nos despedimos con una frase del novelista estadounidense Tom Clancy: la tecnología es solo una herramienta. La gente usa las herramientas para mejorar sus vidas. Muchas gracias. Feliz resto de día para todos y para todas.